Un saludo a cuantos os acercáis a través de Radio Anglicana. Esto es Historia de la Reforma, siguiendo al personaje de Juan de Valdés, el capítulo 10, la conexión anglicana. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de poderos acercar esta parte tan importante de la historia de la Reforma. La influencia de personajes eclesiásticos que intervinieron en la Reforma italiana y europea es muy visible en estos reformadores que tuvieron relación con la construcción ideológica de su fe y les llevó a abrazar las ideas de Lutero. Pero por la importancia de su influencia en la Reforma hay un personaje italiano que sobresale sobre los demás. Se trata de Pier Martir Vermigli, que vivió entre 1499 y 1562. Estamos ante uno de los personajes más brillantes de los reformadores italianos. Natural de Florencia, se inicia en la vida religiosa en la cercana abadía de Fiesole, cercana a la capital de la Toscana. Aquí, joven, profesó la regla de San Agustín en la comunidad de canónigos regulares de Letrán, agustinos estos en cierto modo abiertos a las reformas que se cruzaban con su tradición, con el humanismo cristiano de San Agustín de Hipona. En el medievo las comunidades de canónigos regulares surgieron por toda Europa para dar servicio litúrgico en las iglesias más insignes. En un primer momento estuvieron organizados bajo dos reglas. En su primera fase en la de San Grodegando de Metz, que vivió entre el 717 y el 766, y de la Catedral de Aquisgrán, Aachen para los alemanes, promulgada en el 816. El reconocimiento oficial de este tipo de vida religiosa se tiene con el sínodo lateranense, por el enclave lateranense San Juan de Letrán, que es una de las 4 basílicas mayores de Roma. De aquí canónigos de Letrán. Y en Letrán es donde se organiza la orden en 1059 por obra de Hildebrando de Sojana, que vivió de 1020 a 1085 y que después por el Papa, por la intensidad como Papa de Gregorio VII, padre de la Iglesia y creador de la Reforma gregoriana. Las diversas comunidades, abadías, prioratos, monasterios, colegiatas, canonjías catedralicias, o sea, canónigos de las catedrales, fueron reagrupadas bajo la regla de San Agustín con el nombre de canónigos regulares de San Agustín, por la constitución en la Basílica Lateranense y por su ser encomendada a su servicio al final la citada basílica en 1446 con el Papa Eugenio IV, que vivió entre 1383 y 1447, que era miembro de la Congregación de Canónigos Regulares de San Agustín, ya se traspasó el nombre y empezaron a llamarse Canónigos Regulares de Letrán. En 1518, volvemos a Pier Martir Vermiglio, tras la emisión de votos religiosos fue enviado al estudio general que los canónigos de Letrán tenían en Padua y que existía en la casa de ellos, que es de San Juan de Verdara. En la facultad filosófica estudió en profundidad, pero también de un modo autodidacta, Aristóteles. Y al no existir profesores específicos en griego para desentrañar la filosofía, fue por lo que lo hizo, y por lo que digo que lo hizo de una manera autodidacta. Su formación fue esencialmente tomista, porque las cátedras de teología estaban ocupadas por los dominicos sobre todo, y en Bolonia, que era la otra universidad, Padua y Bolonia, eran las dos grandes universidades en el norte junto con Pisa. Ferrara también tenía una universidad, pero Bolonia probablemente fue una de las excepcionales universidades. Y allí conoció a los teólogos más importantes, Pietro Bembo, Reginald Pole, el inglés que luego llegaría a ser cardenal, y Marco Antonio Flaminio. En 1525 fue ordenado y consiguió el doctorado cum laude en Ciencias Sagradas
o de divinidade, que era como se llamaban a hacer teología. Y en 1526, pese a su juventud, se convirtió en el predicador mayor de la orden, con una homilía semanal en los más excelsos púlpitos de Brescia y del centro y del norte de Italia. Combinó esta predicación semanal, cosa rara en aquella época, donde era común predicar solo en Cuaresma y en Adviento. Pues como os digo, la predicación semanal la combinó con conferencias y exposiciones bíblicas y con un curso muy interesante de Homero para las casas de formación de los lateranenses. En 1530 Bermiglio ejerció como vicario en el monasterio de San Giovanni in Monte de Bolonia, donde aprendió a la perfección hebreo con un médico judío de Bolonia, cosa rara en el clero y en los religiosos de la época. Y en 1533 fue elegido para presidir las dos comunidades que existían en Spoleto, en Perugia, y en 1537 fue elegido abad superior del monasterio de San Pedro de Arán de Nápoles. Y aquí le cambió la vida. ¿Os imagináis por qué? Porque aquí se entregó de una manera decidida y entusiasta a los círculos y al círculo de Valdés, donde estaba él, que era conocido como los bienaventurados, por la piedad y por la seriedad espiritual que tenían. Aquí, como os digo, conoce personalmente a Valdés, al que considera el mayor maestro espiritual, y en el círculo ya tiene acceso a la literatura que de un modo clandestino se está llegando de obras calvinistas y luteranas. La influencia entre Valdés y Bermiglio fue recíproca, pues cada día está más claro que la fuerte doctrina de Valdés sobre la doble predestinación fue expuesta y argumentada por Bermiglio. Este recoge las doctrinas de Gregorio de Rímini, que vivió entre 1300 y 1358, conocidas como nominalismo, que había estudiado en Padua, siguiendo las ideas nominalistas, porque él era de tendencia por formación a San Agustín, y porque estas ideas nominalistas eran muchas veces profundamente agustinianas. En Nápoles, con Juan de Valdés, tuvo acceso a la lectura de los comentarios sobre los evangelios de Martín Bucero, que vivió entre 1491 y 1551, y a los salmos y de vera et falsa religione de Ulrico Zwinglio, que vivió de 1484 a 1531. Ya veis que estaba llegándole a través de Juan de Valdés las excelsas obras de dos reformados importantísimos. Estas lecturas, tan prohibidas por la Inquisición, le influyeron mucho, así como el estudio de las Sagradas Escrituras y de los Santos Padres, que le llevó a abrazar la doctrina protestante de la justificación por la fe y a rechazar la doctrina sacramental católica. Para entender el inicio de su persecución tenemos que situarnos en 1539. Pierre Martyr Bermiglio se va adentrando silenciosamente en el protestantismo, y es en ese año cuando centró su predicación en Corintios, en la primera de Corintios, capítulo 3, versículos 9 y 17, que era el punto de arranque de todas las homilías sobre el purgatorio. Él daba por supuesto que esto era una invención de la tradición y carente de toda explicación bíblica y teológica también en parte. Pero en Nápoles también existía un núcleo influyente profundamente conservador, que presidía Cayetano de Thiene, que vivió entre 1480 y 1547, que fue el fundador de los teatinos, con la idea clara de trabajar para luchar contra la herejía y el luteranismo, orden a la que se sumó el gran inquisidor y luego papa Gian Pietro Carafa, que vivió entre 1476 y 1559, conocido como Pablo IV. Cayetano de Thiene, el fundador de los teatinos, el antirreformista, denunció a Bermiglio ante el virrey español en Nápoles, os recuerdo que era entonces español, don Pedro de Toledo, que vivió de 1484 a 1553, y el noble castellano le prohibió predicar. La prohibición fue levantada por una apelación a Roma que apoyaron sus amigos de Padua
los cardenales Pietro Bembo y Reginald Pole. Bermiglio, dada su brillantez, continuó ascendiendo en la congregación, fue visitador general, así como predicador y prior del templo más insigne de los canónigos regulares de Letrán, la Basílica de San Fernando de Luca. La ciudad de Luca era una de las urbes más liberales en Italia y ser prior de San Fernando equivalía a ser una especie de obispo auxiliar, y al llevar de facto el control de la mitad de la feligresía y de todos los enclaves y casas religiosas, podían permitirse una apertura radical hacia las ideas reformadas. Bermiglio planeó un avance calmado hacia la reforma y empezó por la reorganización del clero. Con un clero y con un pueblo formado, él pensaba, se avanzaría en el humanismo, en las ideas del Renacimiento, que ambas se iban a ir imponiendo en Italia, y se abriría la península itálica a la reforma. Pensaba que la gente no podía ser tan bruta que no entendiera lo que eran las ideas reformadas. Para dar cabida a estas ideas humanistas, estableció en Luca un colegio general o universidad eclesial, inspirándose en los más modernos, a los que llevaban la modernidad en la pedagogía, que eran los famosos colegios ingleses del St. John College de Cambridge y el Corpus Christi de Oxford, donde se daba una formación completa en griego, latín y hebreo. Pero este proyecto suyo, para hacerlo, se apoyó en un selectísimo grupo de profesores que todos acabaron o siendo protestantes o anglicanos. Immanuel Termilius evolucionó desde el catolicismo al calvinismo y del calvinismo al anglicanismo. Paolo Lazici fue reformado. Celio II Curione evolucionó al calvinista y Gerolamo Zanchi también se convirtió en calvinista. Bermiglio veía inviable y corrupta a la Iglesia romana y daba por sentado que éste al final se terminaría haciendo luterana, pero sabía que lo importante era reformar desde dentro para conseguir ese fin. Solo sus insinuaciones y pequeñas reformas pues no levantaron muchos recelos en la congregación de canónigos de Letrán, y cada año que pasaba dentro de ella él iba copando cotas más altas de poder, y tampoco levantó sospechas entre el Papa y el Emperador en una reunión a la que él mismo asistió personalmente en Luca, celebrada en 1541. Pero los fieles no eran él, así que después de oírle tantas veces con discreción, se lanzaron a las calles de Luca pidiendo para ellos el cáliz del pueblo y cuestionando la autoridad del Papa corrupto. El pedir poder comulgar bajo las dos especies fue una de las cosas que más motivó a los reformados de Luca. Hasta aquí hoy la conexión anglicana. Un personaje insigne, Pier Mártir Bermiglio, dentro de la historia de la Reforma en su apartado de Juan de Valdés. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de haberos podido acercar una parte de la historia en Radio Anglicana. Esta es Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. Descargue nuestra aplicación para Android y iPhone. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia en España. Cantad y orad con nosotros, jóvenes de toda la tierra. Cantad y anunciad con nosotros por las sendas del mundo. La